Buenos días, estamos en su segmento Aires Sinodales y queremos reflexionar en estos dos programas sobre, llamémosle así, reflexiones a partir del instrumento de trabajo del sínodo sobre la sinodalidad. Lo haremos en dos segmentos. Un sínodo sobre el ser y hacer de la Iglesia hoy. El sínodo sobre la sinodalidad representa el proceso de consulta más extenso que haya hecho la Iglesia Católica a lo largo de su historia para emprender un camino de conversión y reforma. Nos está invitando a salir de nosotros mismos para tener la experiencia de escucharnos mutuamente y discernir los cambios que la Iglesia necesita, a la luz de los signos, de las señales de los tiempos actuales. Este proceso se ha realizado en distintas fases: diocesana, comprendiendo lo parroquial; nacional; continental y universal, en las que se han ejercitado una serie de dinámicas comunicativas como son la escucha, el diálogo y el discernimiento en el espíritu, para descubrir en conjunto lo que el Espíritu pide hoy a las iglesias. En este sentido, el actual proceso sinodal retoma la senda abierta por el Concilio Vaticano II y se pregunta: ¿qué significa ser y hacer iglesia hoy? Y más en concreto, para el tercer milenio. Una de las primeras novedades que sobresalen está en el modo como se ha concebido la vinculación entre las distintas fases y la generación de los contenidos que han ido nutriendo los documentos. Se ha logrado establecer un modo de proceder circular y multidireccional que supera la visión comunicacional tradicional de corte piramidal y unidireccional. Es decir, hemos reflexionado como comunidad a distintos niveles y no ha venido hecho, sino que nosotros hemos elaborado. Podemos decir con mayor precisión que estamos presenciando los primeros frutos de una recepción después del concilio, madurada de la eclesiología de las iglesias locales, la Lumen Gentium 23, a la luz de la teología y la práctica del sensus fidei, del sentido común de la fe, Lumen Gentium 12. Esto ha permitido rescatar el valor que dio el concilio a la iglesia local como lugar teológico, donde los bautizados experimentan concretamente el caminar juntos. El lugar del encuentro con Dios se da en el caminar juntos. Incluso podemos referirnos a la emergencia de una forma de tejido eclesial o eclesialidad sinodal de una iglesia de iglesias que se funda en el reconocimiento de la dignidad común que deriva del bautismo y crea vínculos de corresponsabilidad y subsidiariedad. Nos ayudamos unos a otros, tanto entre los sujetos eclesiales, es decir,
laicos, religiosos, religiosas, presbíteros, obispo y papa. Es la comunión de los fieles, como entre todas las iglesias locales. Comunión de iglesias. Sobre esta base de derechos y deberes que derivan del bautismo, se entiende el valor que tiene la ejecución de los procesos de escucha y de discernimiento que se han practicado en las diversas fases en relación a los modos de ser y hacer iglesia. Ha sido un primer momento para experimentar y saborear la sinodalidad vivida, no como concepto, sino vivida, por medio de dinámicas comunicativas multidireccionales que han facilitado la convocación de sujetos y subjetividades eclesiales distintas, que no han sido siempre fáciles de reunir en la vida eclesial, ya sea por la falta de un espíritu evangélico incluyente que tome en cuenta a los demás, como por el desconocimiento de la teología conciliar de la dignidad bautismal. Procesos circulares de escucha y restitución. Al concebir el sínodo como proceso en fases, en vez de un evento puntual, ha surgido una nueva dinámica comunicativa llamada la restitutio, que consiste en restituir o devolver a cada porción del pueblo de Dios, diócesis, lo que fue consultado y escuchado en las fases precedentes. Se restituye, se devuelve aquello que fue consultado y respondido. Es el caso de la primera fase de consultación diocesana, que fue recogida en la síntesis que las conferencias episcopales enviaron a la Secretaría General del Sínodo para que ésta redactara el documento para la etapa de todo el continente. Es este documento el que por vez primera recoge y restituye a las iglesias locales lo que ha dicho el pueblo de Dios en todo el mundo. Retorna después de haber sido considerado. La restitución a las iglesias locales permitió implementar la práctica de lo que podemos llamar escucha discernida, que sirvió para dar forma y propósito a las asambleas continentales que se realizaron y elaboraron en 7 síntesis finales, cada una de ellas señalando las prioridades pastorales de sus respectivas realidades. De este proceso surge el instrumento de trabajo, que no anula ni absorbe toda esta riqueza, sino que se enraiza en ella y remite continuamente a ella. En la preparación de la asamblea se invita a los miembros del sínodo a tener presentes los documentos anteriores, especialmente los documentos finales de las asambleas continentales, así como el del sínodo digital, como instrumentos para su discernimiento. Es decir, se toma en cuenta y se discierne. Como explica el texto del instrumento de trabajo, esta polifonía, armonía de procesos, de asambleas y documentos manifiesta este espíritu de catolicidad, de universalidad, la visión del Vaticano II a partir de la catolicidad del pueblo,
Esta catolicidad se realiza en la relación de mutua interioridad entre la Iglesia Universal y las iglesias locales. Hay interioridad, hay comunión, en las cuales y de las cuales se constituye la Iglesia católica una y única. Podemos sostener que la concepción del instrumento de trabajo actual, a diferencia de otros sínodos, responde a un fruto madurado de la teología de la catolicidad de toda la Iglesia propuesta por el concilio. De hecho, la práctica que se ha vivido ha permitido tomar conciencia de las muchas particularidades teológicas, litúrgicas, espirituales, pastorales y canónicas que existen en cada lugar sociocultural donde la Iglesia está presente. Esto lo expresa el instrumento de trabajo. Hemos podido tocar con nuestras propias manos la catolicidad de la Iglesia, que en las diferencias de edad, sexo y condición social manifiesta una extraordinaria riqueza de carismas y vocaciones eclesiales y guarda un tesoro de diversidad de lenguas, culturas, expresiones litúrgicas y tradiciones teológicas, nos dice el instrumento de trabajo. Del mismo modo, hemos descubierto que incluso en la variedad de formas en que se experimenta y se entiende la sinodalidad en las distintas partes del mundo. En consecuencia, a la luz de la catolicidad, la Iglesia se va constituyendo en pueblo de Dios en cada lugar, tiempo y época, como una iglesia de iglesias, antes que bajo un universalismo abstracto, sin rostro concreto. A todo esto podemos sumar otro elemento. El instrumento de trabajo no fue elaborado con la intención de cerrar el proceso que se comenzó en el 2021, sino que es un eslabón más que permite el paso de la primera a la segunda sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La primera a celebrarse en octubre del 2023 y la segunda en octubre del 2024. Ahorita se está realizando la primera asamblea. Por tanto, la naturaleza de este documento también responde a poner en práctica otro acto de restitución en esta asamblea del 2023 que se está realizando ahora en el mes de octubre. Tendrá la tarea de discernir e identificar algunos pasos concretos para seguir creciendo como iglesia sinodal, pasos que luego someterá al Santo Padre Francisco, y solo entonces se completará esa particular dinámica de escucha en la que cada uno tiene algo que aprender. Es la forma de una iglesia humilde que reconoce que debe pedir perdón y que tiene mucho que aprender para pasar del yo al nosotros eclesial. La primera sesión de la Asamblea del Sínodo busca dar los primeros pasos para construir el nosotros eclesial a partir de la interacción que se logre entre todos, algunos y uno. Procediendo de este modo,
Se aportarán posteriores elementos de autoridad sobre los que las iglesias locales serán llamadas a orar, reflexionar, actuar y contribuir con sus propias aportaciones. Es decir, se dará inicio a un nuevo proceso de discernimiento y construcción de consenso mediante un acto adicional de restitución de las conclusiones finales de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, según se establece en Episcopalis Communio, es decir, la comunión de los obispos a las iglesias locales. En el próximo programa seguiremos con estas reflexiones a partir del instrumento de trabajo del sínodo sobre la sinodalidad. Dios les bendiga.